que se van a bautizar, yo pido que pongan atención y todos en general. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Nos da gusto. Ahorita alguien más al ratito tome los nombres bien de cada una de las hermanas y el hermano que se van a bautizar. Hermana Carla o alguien por ahí. Denle el por favor allí. Abra su Biblia en Mateo capítulo 3. Dos cosas se requieren para ser bautizados. Primeramente se requiere el arrepentimiento. Estar dispuesto a soltarlo del mundo. El mundo y el cristiano son dos cosas diferentes. La Biblia dice que el mundo está en tinieblas y que el cristiano es la luz del mundo. Son dos cosas diferentes. Mateo capítulo 3. Del 1 al 12. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, ¿qué era lo que decía? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel que habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar la senda. Tenemos que tratar de enderezar nuestro caminar, mis hermanos. Preparar el camino del Señor, enderezar las sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Salía él al Jordán y toda Judea y la providencia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto, ¿qué pasará? Será cortado y ¿qué más? Y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, más poderoso que yo, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará el era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que arde. ¿Y cuándo se apaga? Y nunca se apaga. Toda persona, hermano, hermana, que profesa conocer de Dios y que está buscando a Dios y que está yendo a una iglesia, y si no hay cambios en su vida, es en vano ir a la iglesia. Usted tiene dos árboles en su casa. Uno está seco y el otro
tiene manzanas o tiene naranjas. Y usted tiene que cortar uno, porque vas a hacer una fogata. ¿Cuál de los dos cortaría? ¿El que tiene fruto o el que no tiene fruto? El que no tiene, Lo mismo el Señor. El Señor quiere que cada ser humano produzca buenos frutos, que quiere decir buen comportamiento. Pero como la raza está caída, la raza humana está caída desde Adán y Eva que pecaron, el ser humano se va en puro hacer cosas malas. Bueno, no todas, pero muchas sí. Y el Señor Jesucristo viene. ¿Dónde está el problema del ser humano? ¿Dónde cree usted que está el problema de los seres humanos? El problema de nosotros los seres humanos está en la mente. Y créalo usted o no, pero cuando la persona es bautizada, mi hermano, que es sumergida debajo del agua, ¿usted cree que una persona puede estar debajo del agua sin respirar? no. ¿Verdad que no? Entonces es como si estuviera muerta por un poquito. Y es ahí cuando el Señor hace la obra en esa persona y esa persona sale a caminar en una vida nueva, diferente, con una mentalidad diferente. Empieza a ver las cosas diferentes. Los ojos espirituales de la mente se abren y empezamos a ver las cosas de otra manera. Y es ahí donde el Señor Jesucristo viene a hacer los cambios en nuestras vidas. Y es ahí cuando la persona empieza a producir frutos, a tener un comportamiento diferente a como lo teníamos antes. Abra su Biblia en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 y versículo 7. Se imagina mi hermano que cómo estará el Señor Jesucristo ahorita sabiendo que ¿por qué murió el Señor? Por los pecadores, para que no fuéramos al infierno. Porque el pecado se paga con la muerte, pero eterna. ¿Cómo estará el Señor Jesucristo cuando Él sabe que personas se han arrepentido y que lo van a reconocer a Él como su único y suficiente Salvador? Miren lo que dice el 7 de Lucas. 15:7. Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo, ¿dónde? En el cielo. En el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El Señor, hermano, aquí podemos ver 20 o 30 o 50, que ya tenemos tiempo aquí, pero el Señor se goza más con los nuevos que vienen a entregarle su vida a Él. Amén. Amén, pastor. Amén. Porque son 3 personas menos que el enemigo va a tener allá afuera usándolas. Ninguna persona está excepto de servirle a alguien. El que no le sirve a Dios, le tiene que servir al otro. Nadie está en la guardarraya. El Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Pero la gente no lo sabe, que necesitamos leer este libro. Y este libro se llama la palabra de Dios. Sí, amén, pastor. Amén. Hechos 2:38. Todos tienen Biblia, compartan Biblia por ahí los que estén cerquita. Hechos 2:38. Antes de que Cristo muriera, los bautismos de los evangelios, como leímos ahorita, dicen que eran, ¿para qué dijo Juan el Bautista? Para arrepentimiento, para preparar a las personas para cuando Cristo muriera y que enviara su Espíritu Santo.
pero el bautismo en Cristo es para perdón de sus pecados. Ya lo tiene. Amén. Hechos 2:38 dice así: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Dice así o no dice así? Muchas personas pueden decir, ay, y lo digo con respeto porque yo también salí de allá. Ay, a mí me bautizaron cuando estaba chiquito y se arrepintió, porque la regla es que se tiene que arrepentir y tiene que creer. Pero mucha gente, mi hermano, perdón, hemos bautizado a mucha gente que se ha bautizado de otras maneras que no son bíblicas. Porque hay una escritura en Mateo. En el libro de los Hechos, capítulo 19, que unas personas que ya eran discípulos, ya iban a la iglesia, pero no sabían, esto lo va a leer usted aquí. Hechos 19, del 1 al 7. Bautismo de Juan. Ya lo tiene. Si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a la Biblia, no importa cómo sea, tiene que bautizarse otra vez. Mire, ¿Cómo aconteció? dice: aconteció que mientras Apolo estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y Pablo les dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en el que venía después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre Del Señor Jesucristo. del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Ellos no dijeron: no, yo ya me bauticé. No, ellos entendieron que Juan, leímos ahorita, que Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento nomás. Eso eran los bautismos de los evangelios. El bautismo de Jesucristo es para perdón de pecados. ¿Sí me entiende? Amén. Abra su Biblia en Romanos capítulo 6 del 3 al 14. Mire cómo se lleva a cabo el bautismo. Romanos 6. Amén, pastor. ¿Quién escribió la epístola de los romanos o el libro de los romanos? ¿Quién lo escribió? El apóstol Pablo. Les escribió una carta a los romanos. Este libro es una carta que Pablo le escribió a los romanos. Y dice Pablo en el capítulo 6, comenzando en el versículo 3. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como en vida nueva. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más, ¿a qué? Al pecado. Muy poquitos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo a que le obedezcas en sus concupiscencias, quiere decir deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy importante. ¿Qué quiere decir con esto último? Que antes la gente vivía queriendo cumplir los 10 mandamientos. ¿Usted cree que haya alguien aquí que cumpla los 10 mandamientos? No. Nadie. Cristo los cumplió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ahora somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén, pastor. Gálatas 3. Después de esta cita, las hermanas se pueden ir a preparar. Gálatas 3:27. Gloria a Cristo. El pueblo de Dios debe estar contento. Esta mañana que vinimos a la oración, la Biblia dice que debemos alabar a Dios cuando en todo tiempo. Ande usted así o yo así, usted lo tiene que alabar. El enemigo no le puede tapar la boca a usted. Usted tiene que decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Señor es bueno. Yo sé que no se quedó en la tumba, que resucitó al tercer día. Amén. El enemigo no le puede tapar la boca a usted. Mire qué privilegio usted que se va a bautizar en Cristo Jesús. La gente le tiene miedo al diablo, mi hermano. Ya les platiqué que una vez me subí yo arriba. Dice la Biblia, oiga bien lo que dice la Biblia. Gálatas 3:27. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados, ¿en quién? En Cristo. En Cristo. En Cristo estás revestido. Gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Bendito Dios. Mire, mi hermano, la gente importante se anda poniendo un blindaje, hay un chaleco de malla, y la Biblia dice que si usted tiene a Cristo, está revestido de Cristo. Y la Biblia dice que Jesucristo tiene un nombre que es Sobre todo nombre. sobre todo nombre, y que en el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pásele, mi hermana. El hermano primero. O el hermano primero, pásele. Sí. Pásele. Pero ellas también que se vayan, nomás tienen un baño ahí preparado, ¿o qué? Todos baños. Porque no podemos. Ellas se pueden ir preparando en el otro baño, mi hermano. Sí, yo lo creo. Gloria a Cristo. 3 almas que han arrebatado el reino de Dios.
el Bautista el reino de los cielos. Miren, mi hermano, no es difícil entender las cosas de Dios. ¿Qué pasó cuando vino Cristo Jesús? A Juan el Bautista fue el primero que empezó a hablar del reino. ¿Y qué le pasó a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. Y luego siguió Cristo hablando. ¿Y qué le pasó a Cristo? Lo crucificaron. Y luego siguió Esteban hablando de Cristo. ¿Y qué le pasó a Esteban? Lo mataron a pedradas. Dice la Biblia que desde ese tiempo el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos echan mano de él. Porque el enemigo a eso viene, mi hermano, a intimidar a la gente. ¿Para qué? Para que el día que él muera no alcance la salvación. Yo quisiera que todos trajeran Biblia, pero algunos sí traen. Dice la gente, todos están en el cielo. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Eso le dice el diablo a la gente para que no busquen de Cristo. Juan 3. Juan 3:13. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Se muere alguien y dice, ay, nuestro hermanito, nuestra hermanita, mi mamá ya está en el cielo. Ay, mi mamá me cuida desde allá del cielo. El único que te puede cuidar se llama Jesús. Amén. Mire lo que dice ahí. Nadie subió al cielo. ¿Dice así o no dice así? Nadie subió al cielo, nomás el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿O serán mentiras de la Biblia? Leímos ahorita en el versículo de Daniel que en aquel día muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ahí es donde están. No están allá arriba, mi hermano. Ellos están durmiendo. ¿Hasta cuándo, pastor? Están durmiendo. Habla su Biblia en Hebreos. Y esto es por lo que cada uno de nosotros nos tenemos que preparar. Hebreos 9. Hebreos 9. No se van a quemar, no. Hebreos 9, ya lo tienen. Ayúdenle a alguien ahí, porque es importante. Ya lo tenemos. Dice, Hebreos 9, 27. Yo no sé si usted estará preparado para ese día. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después ¿qué? Y después el juicio. ¿Usted está preparado para el día que muere y enfrente del Señor en ese juicio? Y eso es lo que el Señor quiere, que el ser humano se prepare para el juicio. Yo por eso está bien. Sí, ahí está. Es muy importante que la muerte de Jesucristo no sea en vano en su vida, ni en mi vida. El ser humano tiene que dejar las tradiciones, son tradiciones. Tiene que dejar las religiones, son religiones. Cristo no es religión. A mí me preguntan y me dicen, oiga, ¿de qué religión es usted? Yo no tengo religión, yo tengo a Cristo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues así vamos a proceder a bautizar a nuestro hermano Olvi. Si alguien siente el deseo, quisiera bautizar.